Señor ha preparado para algo especial, porque Él está aquí. Nos sentimos muy contentos, agradecemos su hospitalidad, empezando por los pastores, por las parejas que hemos conocido. Nos hubiera gustado interactuar con más, pero es difícil en poco tiempo y son muchos, pero les queremos, les amamos, nos identificamos con todo lo que Dios está haciendo aquí. Y esto es de Dios, hermanos, todos los proyectos que Dios está poniendo. Fíjense que cuando un proyecto viene del cielo, todo el acompañamiento, todos los recursos vienen también del cielo. Así que descansen en la gracia del Señor. Aleluya. Hace rato estuvimos hablando con Fernando, con Diana, una linda pareja, respecto a esto de la radio, algunas experiencias. Fíjense que cuando yo en México estuvimos no hace mucho tiempo, y mi esposa no estaba en esa ocasión porque ella llegó más tarde, y pude yo saludar con el hermano Pablo, si lo han escuchado, con un mensaje a la conciencia. ¿Sí estabas? Perdón. Sí. Y entonces yo recuerdo que estaba escuchándolo, pues es todo un padre espiritual en los medios de comunicación, y al final yo me acerqué a saludarlo y le dije: hermano, nos acercamos, estamos trabajando en Quito, y una de las cosas que hacemos es que Dios nos ha puesto en la radio sin ser comunicadores y bueno, todo eso. Y él le dio mucho gusto porque una de las radios que permitió difundir mensaje a la conciencia fue justamente HCJB, porque está cumpliendo 85 años en este 2016 de haberse establecido. Fue en 1931 que se estableció allá en Ecuador. Y entonces yo estaba tan impactado que yo aparte de contarle, y le dio gusto, le dije: hermano, ore por mí. Usted está en los medios, ore por nosotros. Usted, Dios lo llevó ahí, por favor, mientras estemos en la radio y aunque no estemos, bendiga por favor todo lo que se está haciendo por allá. Y entonces de esa manera uno como que tiene descanso, cuando dependes de Dios, ¿verdad? Cuando tú sabes que pues sin Él nada podríamos hacer, pero con Él, que venga todo, todo lo que el Señor, y todo lo que el Señor les está dando, hermanos. Ustedes enamórense de todo lo que el Señor está poniendo, ¿verdad? Embarácense de esos proyectos, porque van a ir dando a luz y el Señor va a levantarlos, va a levantar esta iglesia, va a contagiar a otras iglesias, a la ciudad y al país de todo lo nuevo que Dios está haciendo. La Biblia dice que Dios hace cosas nuevas, ¿verdad? Y Él las va a ir conociendo. Así que les animamos, nos vamos llenos de testimonio, muchas cosas para contar a nuestros hijos allá y también al instituto y a los hermanos y en la radio. Por ahí les mandamos un saludo, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, gracias hermanos por recibirnos. Vamos a orar un momento más. Yo sé que yo traigo micrófono integrado. Lo mismo nos pasa en el programa. Marco me tiene 2 niveles abajo de lo normal, porque yo sé que así somos los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? Nacemos gritando. Vamos a orar un momento más y después de orar vamos a poner una canción que les pedimos que simplemente escuchen la letra de la canción, que nos va a llevar, nos va a preparar para lo hermoso que Dios tiene. Imagínate, ha ido creciendo lo que Dios nos ha estado dando esta semana. Dice que el último vino en las bodas del Canaán fue el mejor. Así es que este día será glorioso, y lo que falta todavía con Ordóñez, ¿verdad? Señor, yo te doy realmente gracias. Padre Santo, tu palabra dice, Señor, que entremos por tus puertas con acción de gracias. Y esta mañana, de lo más profundo de mi corazón, te digo gracias. Gracias por levantar una iglesia, Padre Santo, que quiere marcar
la diferencia. Gracias por levantar, Señor, un lugar que quiere afectar la nación entera. Gracias, mi Dios, por poner hombres y mujeres comprometidos, dispuestos, Señor, a establecer tu reino, usando, Padre Santo, los métodos y las estrategias que tú pongas en la mano. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por este tiempo que hemos visto tu gloria. Gracias porque hemos recuperado la fe para nuestra casa. Hemos recuperado la promesa para nuestros hijos. Y hemos decretado el destino divino sobre nuestros hijos. Gracias por esas semillas de eternidad que hemos sembrado para nuestra familia. Gracias, gracias, mi Rey, gracias. Y Padre, esta mañana, Señor, te rogamos, sorpréndenos. Señor, sorpréndenos. Padre, esta mañana, Señor, la convocatoria que tú has hecho, sé tú hablando, toma posesión de nuestra vida, nuestra boca, nuestro cerebro, todo nuestro ser, y que sea tu bendita palabra, Señor. Jesucristo se puso de pie y dijo: las palabras que yo les he hablado son vida. Señor, vivifica tu pueblo a través de tu palabra. Vivifica tu pueblo a través, Padre, de esta palabra rema que transforma nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, sella esta palabra. Sella esta palabra. Exalta al Hijo, exalta al Padre. Sella esta palabra. Precioso Dios, reverenciamos tu nombre. Reverenciamos tu corazón, reverenciamos tu carácter, honramos tu presencia, nos inclinamos delante de ti. Tu señorío sobre nuestra vida, tu señorío sobre nuestra casa, tu señorío sobre nuestra iglesia, tu señorío sobre nuestra generación. Te exaltamos. Reverenciamos tu nombre, reverenciamos todo tu ser. Amado de mi alma, manifiesta tu gloria. En el nombre de Jesús, en esta actitud, escuchemos este canto. Te adoramos, Dios. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos. Desperté pensando en ti, con mi luna en la ventana y esa voz dentro de mí que se sabe tus palabras, y despertó pensando en ti, aquella aurora solitaria, con el canto de las aves te nombraba, y temblando despertó el amanecer, pensando en ti. Cada sonido, cada gesto, cada nota, cada verso se ha tallado con tu letra en mi recuerdo. Tú derrites con tu voz cada momento. Eres tú el gran suceso que yo espero. Pensando en ti es como yo quiero vivir. Pensando en ti como tú piensas tanto en mí. Pensando en ti así poder sobrevivir. Cada momento quiero estar cerca de ti, pensando en ti.
Estás en la oscuridad y en el silencio, y a la vez eres el sol. Aquí te siento, eres la música que viene con tu risa, con el llanto desangrado del amado. Desperté pensando en ti, como despierta la mañana hacia la vida, como despiertan los amantes cada día. Despertaré algún día, cuando no vuelva a dormir. Que esta mañana Dios traiga un despertar a nuestro espíritu. Dios traiga un despertar a nuestro corazón. Dios traiga un despertar a la iglesia. Que esta mañana podamos despertar al propósito que Dios tiene. Que esta mañana se desate el rol profético que Dios te da como iglesia. Que esta mañana el despertar de la iglesia atraiga la gloria y la presencia de Dios sobre tu vida y sobre esta ciudad. Declaramos esta iglesia con cielos abiertos en el nombre de Jesús. Estábamos escuchando la voz de nuestro hijo mayor y el piano de nuestro hijo mayor. Él es el que vive en Rusia, el que estudia música en Rusia, y él escribe para el Señor. Él sirve a Dios. Hoy le tocó estar en alabanza de su iglesia. Bueno, y lo extrañamos mucho, y gracias a Dios que aún a la distancia, pues uno puede darse cuenta cómo Dios es Dios de los padres, Dios de los hijos, y como familia dar testimonio. Y por la gracia del Señor, muchas veces uno dice: Señor, nosotros no hemos hecho nada, somos imperfectos, pero tu gracia es la que conduce a nuestros hijos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tenga responsabilidad de formar, de educar, de orar, pero cuando tú descansas en el favor de Dios, cuando vives en integridad, créeme, el Señor va guiando a nuestros hijos, y estamos seguros que ellos son una generación poderosa y bendita sobre esta tierra. Así declara el Salmo, es la palabra para tu casa, para tus hijos, ¿verdad? Así los vemos, gracias a Dios. Hijos con talentos, hijos que Dios los está poniendo en lugares estratégicos, de acuerdo a la carrera que estudiarán, a los talentos, a las destrezas que Dios les permite adquirir. Dios les está poniendo. Venía la hermana que nos recogió, Jimena, no sé si está por aquí, esposa de Diego, saludamos. Me encantó una frase que ella decía, que nuestros hijos vienen sobrecargados. Y yo coincido con ella, claro que sí, de la gracia, de la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque prepárate, porque tú vas a ver cosas tremendas que Dios va a hacer con ellos, ¿verdad? Dios los está equipando y van a ser luz. Y me encanta lo que dice Isaías 44, por ahí en los primeros versos, dice que ellos son como sauces que se levantan junto a la hierba. Es decir, el sauce es un árbol esbelto, muy alto, y eso me habla de que Dios los levanta como líderes, ¿verdad? Afectar a su generación en medio de la hierba. Así serán tus hijos, nuestros hijos, y le damos gracias a Dios. Y dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Así que queremos involucrar al Señor en todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestra casa,
y entonces habrá una razón de vivir, porque Él es el que está construyendo y edificando. Y en esta mañana vamos a seguir hablando, lógicamente, de la familia, pero y vamos a ver algunos datos importantes que es bueno ubicarnos en el contexto histórico y de lo que sucede, porque uno puede ver cómo la humanidad ha ido evolucionando, por decirlo así, y tenemos que estar apercibidos de los tiempos que vivimos. Y hay una pregunta que yo les hago: ¿cuál es la medida de una nación? Bueno, me permití poner ahí el mapa de Colombia, ¿verdad? Es esta nación muy hermosa que amamos y que bendecimos, y que Dios tiene un propósito hermoso. Hemos venido aquí a recibir, hemos venido a algunas, bueno, a Bogotá, también a empaparnos de lo que Dios está haciendo ahora que venimos acá también. Y yo sé que Dios está haciendo algo tremendo en esta nación y nos vamos llenos de ese testimonio. ¿Cuál es la medida de una nación en general? ¿O cómo se puede medir una nación? Uno puede decir, bueno, por los recursos económicos, los recursos naturales, y uno puede evaluar, ¿verdad?, la producción que hay en las naciones, la industria, etcétera, etcétera. Y sí, son parámetros que nos permiten ver cómo está una nación. Está en desarrollo, está creciendo, pero más allá de esto, y ya como cristianos, la medida de una nación, ¿saben cuál es? El estado de cómo se encuentran sus familias. Esa es la medida de una nación. Esa medida nos interesa, ese parámetro nos interesa, y por eso tú eres responsable primero por tu casa, luego fortalecer la iglesia y luego la sociedad, para que una nación pueda ser fuerte. Una nación solo es tan fuerte como sus hogares. Me gusta esa correspondencia. Una nación será fuerte si son fuertes sus hogares, ¿verdad? Y desgraciadamente cuando la familia se arruina, entonces también la nación va a su fin, se arruina. Y lo estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, la pérdida de valores, la pérdida de esos principios que Dios estableció desde que creó al hombre, se van perdiendo, el hombre está a la deriva y las naciones, las sociedades van cayendo. Y fíjense datos interesantes que vamos a ir considerando. Hay un historiador, Arnold Toynbee, él hizo una obra, un estudio de la historia, y él nos dice que de 21 civilizaciones, de las más notables de la historia, 19 cayeron o perecieron, no por haber sido conquistadas, sino por la decadencia, y la decadencia interior. Bueno, ahí le faltó una palabrita, sí está, la decadencia interior. ¿A qué se refiere la decadencia interior? Valores y principios. Pero fíjense qué fuerte, 19 de 21 civilizaciones cayeron por esta decadencia interior. El estado moral de muchas sociedades actuales, de la mayoría de las naciones, lo que antes era considerado contracultura y la capacidad de asombro era, pero wow, nos horrorizábamos, ¿verdad? Hoy es aceptado como normal. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado como pueblo de Dios. No podemos perder la capacidad de asombro solamente porque se vea en la tele, en internet, en el cine, y aún estén legislando a favor de cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Tú y yo no podemos perder una capacidad de asombro, de indignación y de que no aceptamos esas cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente las sociedades a veces caen en que se dejan llevar por la corriente y finalmente va destruyéndose la sociedad. Hay otro sociólogo, historiador, Carl Zimmerman, en un libro interesante que se llama La familia y civilización. Él investiga la desintegración de varias culturas
y observa que van paralelas con el declive y la desintegración de la vida familiar. Fíjense qué curioso este paralelismo. Dice culturas, sociedades que se desintegran, y es porque también la familia se está desintegrando. Y él enumera 8 patrones de comportamiento que tipifican el deterioro vertiginoso de cada cultura. Y rápidamente vamos a ver estos 8 patrones. Número 1, el matrimonio deja de ser sagrado y se rompe frecuentemente por el divorcio. 2, se pierde el significado tradicional de la ceremonia matrimonial. 3, los movimientos feministas crecen. 4, se incrementa en forma pública la falta de respeto a los padres y a toda autoridad en general. 5, se acrecienta la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebelión. 6, las personas con matrimonios tradicionales se niegan a aceptar las responsabilidades familiares. 7, crece el deseo por el adulterio y la aceptación del mismo. Y 8, crece el interés y la difusión en las perversiones sexuales y crecen los delitos sexuales. Qué tremendo este estudio, ¿verdad? 8 patrones de comportamiento donde uno puede ver cómo ha habido esta decadencia del ser humano. ¿Les parece familiar esos 8 puntos? ¿Será que eso era del siglo antepasado o serán actuales? Actuales, y aún podemos agregar a la lista más cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Parece que uno está leyendo ahí un diario de noticias y son estudios interesantes de estos historiadores. Abraham Lincoln, un expresidente de Estados Unidos, un intelectual, él dijo: la fuerza de una nación está dada por el estado de las familias que la componen. La fuerza de una nación está dada por el estado de las familias que la componen. ¿Qué podemos concluir con estos datos? Que la estabilidad de un país está determinado por el estado de los matrimonios y la condición de la sanidad de las familias y los hogares. Es decir, queremos una Colombia estable, próspera, fuerte. ¿De qué va a depender? De cómo están los matrimonios, cómo están los hogares, las relaciones padres con hijos. Por eso es que el que se haya dado esta pausa en tu vida para que podamos estar mirando y que hay que salvar a la familia, créeme, es de Dios. Es de Dios, porque Dios quiere fortalecer tu casa, porque Dios quiere fortalecer tu nación. Ama a Dios a esta nación y quiere empezar por lo básico y el fundamento de una nación, que es la familia. El hogar tiene que estar en un orden respecto a Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de orden? ¿Verdad? Y al ser un Dios de orden, cuando todo va encaminado en ese orden, el engranaje de la familia, es decir, cada miembro de la familia en su función, va a permitir que ese engranaje esté funcionando y esté dando los resultados que Dios quiere. Pero al dividirse los hogares y al no asumir una función cada quien en la familia, desgraciadamente es como que hay una anarquía, hay una revuelta, y entonces desgraciadamente tenemos jóvenes que están en las calles, ¿verdad? En pandillas, en delincuencia, etcétera, etcétera, pero es porque la familia se ha dividido. Tenemos un amigo que él trabaja en un ministerio carcelario allá en Quito, y él nos comentaba una vez, decía: mira, las historias que tienen estos hombres ahí, los que están presos, son tremendas, de que están lastimados por cómo fue una familia disfuncional, abandono, separación, maltrato, violencia, etcétera, etcétera.
y como resultado, desgraciadamente, tenemos hombres que cometen delitos y pues llegan a la cárcel, ¿verdad? Entonces, cuando tú te pones a ver la historia de cada hombre o cada mujer que desgraciadamente ha caído en una cárcel, te das cuenta que tiene que ver cómo estaba su familia, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud. Tremendo esto, ¿verdad? Seguimos con Dios decidió usar el hogar como ejemplo de cómo debemos amarlo y obedecerlo, ¿verdad? Porque las relaciones construyen, edifican al ser humano, y la primera relación que a ti te construye y te edifica es la relación con Dios. Y por estar relacionándote bien con Él, que es una relación vertical, te va a permitir en las relaciones horizontales con el prójimo, tu familia y otros, poder también estar bien. Fíjense, vertical y horizontal. Esa es la cruz. Esa es la cruz en la que Jesucristo murió. Por algo en Efesios nos dice que Él se llevó no solamente las enfermedades en la cruz del Calvario, se llevó, dice ahí, las enemistades. En Efesios 2 dice eso. Dios, Jesucristo, se llevó las enemistades, los pleitos. Es decir, cuando tú restauras la relación vertical, eso va a permitir que la relación horizontal también tenga un efecto, una influencia para bien, en armonía, en respeto, en amor, y en que estemos caminando en una madurez, porque cuando las relaciones están estables con Dios, con nuestros semejantes, entonces podemos decir que somos maduros, ¿verdad? Otra cosa importante, hablaba de esto de las relaciones que nos dan madurez. Cuando hay alguien que se comporta de una manera conflictiva, ¿verdad? Tiene un pleito, ya sea en la escuela, la universidad, en el trabajo, puede ser aquí mismo, en la iglesia, de pronto le decimos, ay, qué infantil eres, ¿verdad? O no seas tan niño por tu comportamiento. Y decimos, eres inmaduro, porque son reacciones que no se esperan de esa persona, porque cuando hay ciertos roces, quiere decir que hay algo que está pasando ahí en la persona, ¿verdad? Pero cuando una persona es estable y se lleva con la gente, con todo el mundo, se lleva bien, está en paz con su prójimo, no tiene problemas con la autoridad, no tiene problemas con los que están bajo su autoridad, todo va caminando bien, hablamos que esa persona es una persona madura, ¿sí o no? Así nos referimos, ¿verdad? Entonces las relaciones, el estado de las relaciones está hablando de qué tan maduros somos nosotros. Y creo que vale la pena que tú de vez en cuando te examines y evalúes cómo está la madurez con respecto a relaciones en tu trabajo, tus compañeros en los estudios, los hermanos en la iglesia, quienes son autoridad para ti, puede ser liderazgo de la iglesia, puede ser ahí tu jefe en el trabajo, el profesor ahí en donde tú estudias, el policía de la ciudad, el alcalde, el presidente, etc. Fíjense qué importante, de acuerdo a cómo es nuestra actitud hacia esa autoridad, habla de si somos maduros o no. Y ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros, ¿verdad? El cómo nos estamos relacionando en la familia nos va a indicar también, es un parámetro de qué tanto estamos asimilando los principios de Dios. Porque Dios nos habla en la familia, nos habla de amor, nos instruye acerca de la comunicación, nos instruye acerca de pedir perdón, porque no somos perfectos. Entonces el estado de la familia en cuanto a las relaciones habla mucho de cómo está nuestro corazón, de la condición de nuestro corazón, porque tiene que ver las relaciones con dominio de las emociones, de las pasiones, de nuestro carácter, de nuestras reacciones ante diferentes circunstancias. Entonces permite evaluar cómo te llevas con tus hermanos, cómo te llevas con tu esposa, tu esposo. Ahí, ese es el punto para evaluar
¿cómo estamos nosotros, verdad? ¿Estamos dando fruto o no lo estamos dando? Y dentro de los desafíos de la familia de este siglo, tremendo lo que dice Mateo 24, del 12 al 14. Y nos pueden poner la cita bíblica, por favor. Mateo 24, del 12 al 14. Fíjate que esto también al leerlo dice uno, wow. Dice aquí Mateo 24, del 12 al 14. Nos habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. ¿Será que estamos viviendo esos tiempos, hermanos? De que la maldad se ha multiplicado. Desgraciadamente sí. Cuando uno ve tantos hogares divididos, tanta violencia en el hogar, tanto abandono, ¿verdad? Tantas cosas que están atacando a la familia, pues claro que se ha multiplicado la maldad. Y por eso el amor de muchos se enfriará. Esto es algo que está pasando, se está cumpliendo. Pero tú y yo, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que tenemos la verdad, que tenemos la revelación a través de la palabra, que tenemos el amor de Dios, somos encargados de que esto no se cumpla en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Es decir, ni se va a multiplicar la maldad, ni el amor se va a enfriar. Al contrario, el amor, como decía ayer mi esposa, cubrirá multitud de defectos o de pecados, ¿verdad? Y podremos nosotros establecer en nuestra casa la autoridad, la presencia, la soberanía de un Dios poderoso, maravilloso, que Él levantará a cada miembro de la familia a cosas que no habíamos imaginado, y será la manera de dar testimonio en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes qué? El mundo, las ciudades, las sociedades necesitan ver matrimonios estables, firmes, ver hogares también en armonía y firmes, para que no pierdan la esperanza, ¿verdad? Para que no estén mirando al piso como fracasados y desesperados. Cuando la gente vea cómo estás tú, cómo está tu matrimonio, cómo está tu casa, se le va a antojar, te va a decir, oye, yo quiero eso para mí, ¿verdad? Y entonces Dios va a usar nuestro testimonio para que ellos vengan a los pies de Jesucristo. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice un verso en la Biblia, ¿habrá fe en la tierra? Esa es una pregunta, y lo dice en la Biblia, que si Dios hallará fe en esta tierra. Y tú y yo somos encargados de que en mi casa pueda encontrar Dios esa fe. Pero desgraciadamente, fíjate, lo que en muchos lugares fueron cuna de avivamientos y de grandes despertares en lo espiritual, como en Europa, muchas de esas construcciones que fueron iglesias que vieron nacer avivamientos, resulta que ahora son museos, lugares que se llevaron para alabar a Dios, se llenaron de la presencia de Dios y ahora son teatros, ¿verdad? Y el hombre el hombre es su propia medida. Qué tremendo, qué tremendo. Y sabes, también hay algo que está sucediendo, ayer lo mencionamos de alguna manera, en Ecuador, pero también en otras naciones, países en orfandad. Cuando hubo las guerras mundiales, Alemania, que perdió muchos hombres en el frente de batalla, se le puso un nombre, Alemania, nación en orfandad. ¿Por qué? Porque muchos hombres, y que eran padres de familia, habían muerto y pues dejaban a los niños huérfanos. En Ruanda, un poco más reciente, un país en África que también vivió una guerra civil muy fuerte, igualmente se le llamó una nación en orfandad. Y así podemos seguir por muchos países en la historia, ¿verdad?, que se les ha llamado naciones en orfandad, porque han muerto sus padres, sus hombres ahí en el frente de batalla. En nuestra Latinoamérica también ha habido movimientos fuertes, guerras civiles, ¿verdad?, que
que han cobrado vidas de muchos padres y niños que han quedado huérfanos. Imagínate su condición. Pero hay una guerra que estamos librando hoy en día, que no es esa guerra de armas, ¿verdad? De cohetes, de bombas, y es una guerra que también está afectando nuestras naciones y las está llevando a orfandad, y es la guerra moral, es la falta de principios, es una guerra que pues está atacando a la familia, que la está agrediendo, y que nosotros no podemos permitir que esté cobrando vidas de tal manera que nuestros niños estén siendo afectados porque son o están huérfanos. No podemos permitir, mis queridos hermanos, eso, que haya orfandad. Mira que cuando hay una cultura hacia el niño, empezando por la iglesia, empezando aún por las autoridades, cuando hay una preocupación por los niños, hay bendición de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Jesús, hubo un pasaje ahí, una vivencia, ¿verdad? Cuando Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios, del reino de los cielos. Y aquí nos está dando un principio nuestro Dios, cuando dejamos, cuando nosotros llevamos, los instruimos a los niños hacia Jesús, no se los impedimos para nada, al contrario, los conducimos, entonces el reino de Dios viene y se establece. Así que en cada lugar, cada iglesia, cada ciudad debe haber una cultura en favor del niño, porque entonces eso va a traer la presencia de Dios, eso va a traer prosperidad. Hay un hombre que nosotros conocemos, es el doctor Petri, que es un hombre que su ministerio es sembrar y capacitar en cuanto a educación cristiana por todo el mundo. Y él ha viajado por los 5 continentes, ¿verdad? Instruyendo, capacitando escuelas cristianas, proveyendo y que se fortalezcan. Y él llegó a una conclusión después de muchos años. A la conclusión a la que él llegó fue que él vio que naciones, ciudades que se preocupaban por la educación de sus niños, Dios prosperaba estos lugares, estas naciones, estas ciudades. Fíjate que en China, que no obstante que hay una resistencia al evangelio, pero al reconocer la labor que él ha venido haciendo durante mucho tiempo, de gobierno a gobierno de China a Estados Unidos solicitaban que él fuera como asesor, como capacitador para instruir a muchos educadores en China. Fíjate cómo Dios abre las puertas. Por un lado, se resisten a iglesia, a la Biblia, pero por otro lado, están viendo los frutos y llaman a siervos de Dios, por favor capacíteme. ¿Por qué? Porque quieren volver a un fundamento, aunque ellos no lo reconocen, ¿verdad? Pero se dan cuenta que hay un fundamento que es dado por Dios y que da resultados. Claro que da resultados, ¿sí? Así que cuando hay una iglesia que tiene como prioridad los niños, cuando hay una familia que está viendo por los niños, cuando hay una ciudad que está viendo por sus niños, viene el reino de los cielos, atraemos la presencia de Dios a ese lugar. Así que nosotros no vamos a permitir que haya orfandad, ¿verdad?, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y antes de que venga mi esposa, yo quiero decir que tenemos que tener como una prioridad restaurar la familia, si es que estamos detectando de pronto que no andan bien las relaciones. Fíjate que nosotros fuimos formados en nuestra iglesia en México con una prioridad a matrimonios y a familia y la enseñanza. Y le damos gracias a Dios porque tuvimos esa formación, ¿verdad? Y lo último que hicimos en México antes de venir acá al Ecuador, entre otras áreas del ministerio que estamos apoyando, estamos con adolescentes de 12 a 16 años. Y más o menos eran 300 adolescentes que en 3 reuniones los domingos nosotros estamos en contacto con ellos. Y después de algún tiempo de poder
ver sus vidas, poder ver sus necesidades, bendecirlos. Y cuando trabajas con jóvenes, luego te das cuenta también el estado de sus familias, porque los chicos se van abriendo, te haces amigo de ellos y empiezas a ver cómo está su corazón y van reflejando muchas veces cómo están en sus hogares. Y la urgencia que Dios puso en nosotros cuando estábamos ya en contacto con los chicos fue de hacer algo por los papás. Y le llamamos un seminario para padres de adolescentes. Hablamos con nuestros líderes, decíamos, mira, el Señor nos ha puesto, ¿por qué no hacer un seminario, pero solo para papás de adolescentes? Al principio nos quedó viendo raro nuestro líder, decía, pues nunca se ha hecho eso, ¿por qué lo sienten? Y empezamos a hablarle, Dios lo puso, mira cómo están las cosas, y Él nos apoyó, ¿verdad? Y se lanzó el proyecto, lo aprobaron, se lanzó el seminario, y mira, vinieron más de 1000 padres a ser capacitados. Los mismos hijos fueron los que invitaron a sus papás. Y nosotros cuando dábamos el anuncio decíamos, papás, no les vamos a lanzar pedradas, no les vamos a acusar de algo, los queremos animar. Dios quiere animarte en el rol tan importante como padres. Y gracias a Dios fue tremendo. Vinieron algunos hermanos que han trabajado con adolescentes como conferencistas y gracias a Dios se suplió una necesidad. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que ya no saben qué hacer, se están rascando la cabecita y solo están de espectadores y dicen, ¿por dónde, verdad? Y ahí el Señor atendió esa necesidad. Y cuando vinimos a Ecuador y nosotros, Señor, dentro de las cosas, Señor, dinos, ¿para qué nos trajiste a esta tierra? ¿Qué vamos a hacer? El Señor volvió a confirmarnos, trabajar con la familia, porque es una prioridad para el Señor, ¿verdad? Porque al estar bien tu casa, entonces tú podrás ser un potencial, un hijo y una hija de Dios eficaz para dar testimonio al mundo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Y alrededor de este testimonio el Señor nos dio como un fundamento para el ministerio que se llama Restaurando la Familia SOS, lo que está en Malaquías 4, verso 6, del 5 al 6, que ya mi esposa lo va a leer. He aquí, yo te envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Este solo versículo encierra todo lo que Marco nos ha estado explicando. Cuando se deja de un lado a la familia, empieza la destrucción. Cuando se deja de un lado a la familia, no viene la bendición. Lo que empieza a venir es destrucción, lo que empieza a venir es maldición. Y aquí Dios nos habla de algo fundamental, que vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo le dije, Dios, ¿esto qué significa? Porque si yo les pregunto, ¿aman a sus hijos? Todos vamos a alzar manos y a gritar, sí. Hay un amor natural que nos lleva a amar a nuestros hijos. Hay un amor que nos nace de una manera increíble. Apenas estás embarazada y ya amas a alguien que ni conoces. Ya anhelas a alguien que ni existe cuando estamos planeando un bebé, ¿verdad? Es algo tan natural. ¿Qué es volver el corazón de padres a hijos? Y Dios me dio una palabra clave. Es prioridad. Cuando los hijos vuelven a ser prioridad en la familia, vuelve a ser prioridad en mi vida de oración, vuelve a ser prioridad en mi agenda, vuelve a ser prioridad en mi economía, vuelven a ser prioridad en mi tiempo, porque estamos en el tiempo donde no hay tiempo. No, cuando deliberadamente
planeamos estar con nuestros hijos, cuando hacemos citas de amor con nuestros hijos, cuando pasamos tiempo en familia, cuando podemos ir en tiempos recreativos, cuando tú pasas tiempo con tu hijo, lo que le estás dando es tu vida. Es tu vida, porque la vida se mide en años, en días, en meses, es tu vida. Cuando yo dejo de hacer algo por mirar a mis hijos a los ojos y darles mi tiempo, darles mi atención, les estoy dando mi vida. Estoy vaciándome en ellos a medida que les doy mi vida. Eso es volver el corazón de padres a hijos. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que también los padres vuelvan a ser prioridad para los hijos. Que el consejo del padre valga más que el del hijo. Que el consejo de la madre sea más importante que lo que dijo la novia. Vuelven los padres a ser no solo autoridad, sino prioridad en el plan, en las decisiones, en el destino que tienen nuestros hijos. Ese es el plan perfecto de Dios. Y yo le pregunté a Dios, ¿y por qué Elías? O sea, ¿qué tiene que ver Elías? O sea, ni que se sepa, ni siquiera se casó. ¿De dónde Elías? Y Dios me llevó a 3 cosas increíbles y gloriosas que hizo Elías. La primera, bueno, te cuento, Elías, un profeta de Dios, se le conoce como el profeta de fuego. Dice la Biblia, para nuestro consuelo, que era un hombre sujeto a pasiones. Se equivocaba como tú y yo, pero era un apasionado por el Dios todopoderoso. Era un apasionado por el único Dios verdadero. Y Elías sale a escena cuando va y le dice al rey Acab, pues mira, vengo a avisarte que no va a llover en 3 años. ¿Eso sabes qué quiere decir? Hambre. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay lluvia, no hay comida. Hambre. Y salió huyendo. ¿Porque tú crees que le gustó al rey? No, él salió huyendo. Y una viuda le estuvo alimentando. La viuda se iba a dejar morir de hambre, pero reconoció la presencia de Dios en Elías. Le alimenta Elías y Elías salva la vida de una viuda, de su hijo. Y fueron los 3 años casi, y todavía el hijo muere, se enferma y se muere. ¿Y sabes qué hace Elías? No solo sustentaba a la viuda con la pura presencia de Dios, se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite, no, sino que resucitó al hijo. Qué increíble. Por eso lo que decía el pastor en la mañana, ¿verdad? Así como Lázaro fue resucitado, yo tengo la fe de resurrección, que Dios va a resucitar el propósito eterno de tus hijos y mis hijos, que Dios va a desatar ese destino glorioso que tienen nuestros hijos, porque para nuestro Dios la muerte no es pretexto. Él va a hacer algo glorioso para que nuestros hijos sean restaurados. Y lo primero que hizo fue resucitar al niño y se lo entregó a la viuda. Tranquila, nadie robará el destino divino de tu hijo. Nadie lo tocará, ni la muerte podía retener el destino de ese niño. Y Dios le concedió la vida porque estaba un hombre de Dios. Tremendo. Después va a llover, viene y le dice acá, va a llover. Y luego le dice, pongámonos de acuerdo, estoy cansado que tus profetas sirvan a ídolos. Uno que se llamaba Baal. Hizo un duelo entre profetas. Los profetas de Baal y Elías. Por número, pobre Elías. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo, eres mayoría, no te preocupes. ¿Verdad? Eres mayoría. Y fueron a la montaña. Y en el monte cada uno preparó un sacrificio. El Dios que responda con fuego será nuestro Dios. Israel estaba ahí. Y sabes, de una manera gloriosa, en Primera de Reyes 18, vamos ahí, Elías estando ahí, los profetas de Baal, no pasó nada, gritaron, cantaron, se abrieron las muñecas, nada. Elías hasta se burló. Grítenles que a lo mejor está dormido. Nada. Pero Primera de Reyes 18:30
Mira lo que dice la palabra. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Pasó el turno de los profetas de Baal, le toca a Elías. Y le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Háganlo otra vez. Otra vez lo hicieron. Y dijo, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué tremendo! Segunda cosa que hizo Elías, restauró el altar que estaba en ruinas. Pero ¿sabes cómo lo hizo? Con 12 piedras que representaban a los 12 hijos de Jacob. Eso se llama hermanos. ¿Qué representaban las 12 piedras? 12 hermanos. ¿Cuál fue el altar que Elías estaba restaurando? La familia. Estaba restaurando la familia. Nos hemos equivocado pensando que el altar familiar es simplemente cantar y leer algunos versículos. ¡Qué glorioso! Es hermoso y hay que seguir haciéndolo. El altar familiar se forma con piedras vivas. Y esas piedras vivas son tus hijos y mis hijos. Es cuando cada padre y cada madre levanta a sus hijos delante de Dios día tras día tras día. Ora con ellos, ora por ellos y los consagra y le dice, Dios, este es el altar que este hogar levanta para ti, el corazón de nuestros hijos. Es tiempo de restaurar el altar en nuestras casas. Es tiempo de llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Es tiempo de adorar al Rey de Reyes en nuestra casa. Es tiempo. El altar, ¿qué representa? El altar representa la vida espiritual de un pueblo o la vida espiritual de una casa. Representa la adoración, la actitud de gracias, representa el sacrificio. Siempre que hay un altar hay sacrificio. Te acabas de dar cuenta que sí, mi hijo vive en Rusia, pero me duele, pues si no soy de palo. Representa un sacrificio consagrarlos, claro que sí. Representa negarte a tus sueños y que se establezca el sueño de Dios en mi casa. Que se establezca el sueño profético de Dios en cada uno de mis hijos y en nosotros como matrimonio. Es un altar donde también siempre hay una ofrenda. Y la ofrenda son nuestros hijos. La mayor ofrenda que el pueblo de Dios puede dar son los hijos. Y lo entendió perfectamente Abraham. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Señor, no inventes, ¿cómo? Sacrifícame a tu hijo. Y se lo dijo cuando en esa época los pueblos vecinos sacrificaban a sus hijos y los mataban. Y Abraham entendió. Pero Dios detuvo la mano de Abraham, porque sacrificar un hijo no significa matarlo, sino ponerlo sobre el altar, consagrarlo para que haga la preciosa, perfecta y gloriosa voluntad de Dios. Eso es, sacrifícame a tu hijo, conságramelo, ponlo sobre el altar para que sea yo quien haga la obra. ¡Qué glorioso! Y entonces Elías
puso 3 veces agua sobreabundante sobre el altar. ¿No es ridículo? Agua para el fuego. O sea, ¿esto es lógico? No se me distraigan, estamos acá. ¿Esto es lógico? ¿Qué representa el agua que derramó Elías? Lo primero que representa es la palabra de Dios. ¿Qué puso sobre el altar? La palabra. Estaba representando. Jesucristo dijo en Juan 17, sí, que Él nos ha limpiado por la palabra. La palabra purifica, la palabra santifica. Y es lo que Elías es algo profético. Está ahí, ¿verdad? La palabra. Nosotros como padres debemos poner a nuestros hijos sobre el altar y hablar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Hablar la palabra, bendita palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 dice: estas palabras estarán en tu mente y también en tu corazón, y las hablarás a tus hijos de día, de noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta palabra que primero entra por acá y la pensamos y aterriza en mi corazón para hacerse carne en mi vida, yo la vivo, la hablo, la modelo ante mis hijos. ¡Qué glorioso! ¿Qué representa el agua? También representa los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Es una bendita palabra totalmente revelada por el Espíritu Santo. Representan esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva representa el mover del Espíritu Santo en tu casa. Lo que ayer estábamos viendo para los que vinieron, poder ser llenos del Espíritu Santo para bendecir, para profetizar, para poder marcar la vida de nuestros hijos que hemos puesto sobre el altar. ¡Qué glorioso! ¿Qué significa las aguas? Significa el amor. Cantares 8, en el versículo 5, está hablando de una manera tremenda. Dice que ni las muchas aguas, ¿verdad?, no ahogarán el amor. Y dice que fuerte, ¿verdad? Vamos rápidamente a Cantares 8:5. Ese versículo es una cosa tremenda, es profético, tan glorioso. Cantares 8, desde el versículo 6, más fácil. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Fuerte como la muerte es el amor, y las muchas aguas no lo podrán apagar. ¿Sabes de qué está hablando? De la cruz. Porque ahí en la cruz se firmó el grito más glorioso de amor que puede haber. Es algo increíble, pero en la muerte de Jesucristo fue la mayor declaración de amor sobre este planeta, de que Dios te ama, de que Dios me ama, y está representando que esas muchas aguas nunca apagarán el amor, que esas muchas aguas, ¿verdad?, todo lo que representa es el amor de Dios. Mira, la palabra no puede ser impuesta, la fe no puede ser impuesta, tiene que estar sazonada por un corazón que ama. El lenguaje de nuestros hijos es el amor. Yo no puedo imponer mi fe como soy cristiana, tú eres. No. Una ocasión mi hijo pequeño no le dejábamos ver estas caricaturas de los cuentos de la cripta, algo así se llamaban en México. Y fue con una vecina, con su amiguito, todo, y la vecina no le dejó ver. Y cuando yo fui me dijo: oye, Marta Claudia, tú no le dejas ver a tu hijo esto, ¿verdad? Y dije: no. Dijo: ya ves, Marquito. Entonces él vino así medio molesto, veníamos caminando. Y dijo: oye, mamá, si ser cristiano es que no puedo ver eso y que no puedo hacer algunas cosas, no quiero ser cristiano. Era un chiquito de 5 años, 6 años. Y yo lo miré y le dije: está bien. Y me vino y me dijo: está bien. Le digo: sí, mi vida, yo soy cristiana, tú puedes tomar tu decisión. Pero déjame decirte que ser cristiano también significa muchos nos. Nunca has visto a tu padre golpear a tu madre.
Nunca has visto a tu padre con una mala palabra o con el alcohol. ¿Cuándo has visto a mí que me le miento a tu padre? También hay muchos nos que involucran la bendición. Y hay muchos sí. El sí que te amo, el sí que vas a la iglesia, el sí que tus abuelos te bendicen. Y le empecé a decir y él reaccionó. Dijo, mamá, ofendí a Dios, pequé. Dije, sí, pecaste. Me dijo, ayúdame a pedir perdón. Le dije, ¿yo por qué? Si tú fuiste el que pecó, no yo. Y él me dijo, es que sí quiero ser cristiano. Vaya a ponerse a cuentas con Dios. Me dijo, mamá, ayúdame, pequé. Y empezó a llorar. Quiero ser cristiano. Y en ese momento aceptó a Jesús. Aceptó a Jesucristo. Sí, no puede ser impuesta, sino a través de un lenguaje. El lenguaje del amor. Ese amor que nunca podrá apagarse. Ese amor que es lo que nos da la esperanza. Esa frase que dice la canción de Marco, con el llanto desangrado del amado. ¿Qué del amado? Pero es un grito de amor, la sangre derramada. Qué glorioso. Sobre tu casa debe estar la palabra, debe estar la llenura del Espíritu Santo. Y la única ley que rige al cristiano, la ley del amor. Cantar de Cantares dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La bandera sobre tu casa debe ser el amor. El amor a Dios primeramente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Vertical, como Marco nos explicaba. El primer mandamiento vertical, amando a Dios. El segundo mandamiento es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Es horizontal, es la cruz. ¿Y sabes lo que hay en la intersección de la cruz? La familia. La familia. La familia donde se vive la presencia de Dios de manera práctica. La familia donde vivimos lo que somos. Mira, no hay que parecer cristiano, hay que serlo. No puedes venir a vivir en la iglesia lo que no vives en la casa, porque tus hijos se irán de casa, se irán y sabrán que el cristianismo para ellos es hipocresía. No, esta mañana, si nuestro altar está en ruinas, pues vamos a declarar que ese altar lo vamos a restaurar. ¿Y sabes qué es tan glorioso? Que cuando el altar fue restaurado, que cuando profética, como señal profética, puso el agua, lo más glorioso es que le dijo, mira Señor, que sepan que lo he hecho porque tú me pediste. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cuando la familia se restaura, prepárate, Ricardo, porque todo lo que has hecho es para que el fuego de Dios venga a esta casa. Cuando la familia se restaura, viene el fuego de Dios y enciende el corazón de la siguiente generación. Viene el fuego de Dios y enciende el corazón de padres a hijos, de hijos a padres, porque se ha restaurado el altar familiar y los hijos están sobre ese altar. Eso es lo que Dios va a hacer en esta casa. Fuego del cielo sobre esta casa. Fuego del glorioso Espíritu Santo sobre esta casa. Tremendo, tremendo. Y Dios respondió, qué glorioso. Marco y yo oramos por nuestros hijos. Marco y yo desde antes que nacieran, cuando éramos novios, ayunábamos por nuestros hijos, orábamos por nuestros hijos. No hicimos nada malo, no se asusten, éramos cristianos. Pero a mí me dijeron que no podía tener hijos a los 18 años. Nunca me hice ningún tratamiento. Así es que nuestro anhelo era tener hijos. Mi anhelo era ser mamá. Mi sueño era ser mamá. Simplemente ser madre. Mi grito de necesidad era ser madre. Y Dios, para que no haya dudas, me dio 3. Preciosos, nos salieron re bonitos, igual que el papá, bien lindos, ¿verdad? Qué glorioso. Los amamos antes que nacieran, los consagramos a Dios antes que nacieran, les predicamos desde que estaban en mi vientre, derramamos ahí el agua
sobre sus vidas. Pero solo Dios trajo el fuego que los apasionó por el Señor. Fue Dios quien encendió un fuego por servirle, un fuego por amarle, un fuego por adorarle. Eso ya no lo hicimos nosotros, ni tú ni yo lo podemos hacer. Solo Dios puede hacerlo cuando se ha levantado un altar en el hogar, se ha restaurado ese altar, formado por el corazón de nuestros hijos. Ese es el altar familiar. Y todavía Elías hace otra cosa. Tremendo Elías, tremendo. La tercera cosa que hace Elías es que Dios le dice: ve por Eliseo. Quiero que te voltees, te vacíes, le des todo a Eliseo. Entrena a Eliseo, entrénalo. Y ya cuando Dios iba a llevar a Elías en Segunda de Reyes capítulo 2, desde el versículo 1, después lo pueden leer ustedes en Segunda de Reyes, desde el capítulo 1, y lo van a leer hasta, yo les digo para que lo lean después, hasta el capítulo 15, digo versículo 15, del 1 al 15, pero yo les cuento la historia. Está ahí Elías y le dice, Dios le dijo: Elías, es tu tiempo. Y entonces Elías le dijo a Eliseo: bueno, chao, quédate aquí, yo ya me voy. ¿Y sabes qué le dijo Eliseo? Su hijo espiritual: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. ¡Wow! ¡Qué tremendo hijo! Y hace un recorrido que, bueno, esa es otra charla que tiene que ver con todo lo que Dios quería darnos. Hace un recorrido por Gilgal y cada que iba: quédate, Eliseo. Y Eliseo decía: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y se van entonces a Betel: vive Jehová y vive mi alma, no te dejaré. Y se van entonces a Jericó: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y cuando llegan al Jordán, mira lo que pregunta el padre: ¿qué quieres? ¡Qué tremendo! Y había otros profetas que veían lo que pasaba. Otros profetas le decían a Eliseo: hoy el Señor quitará a tu maestro, hoy el Señor quitará a tu padre. Pero no se acercaban. Pero Eliseo no dejó de ver nunca a su padre espiritual. Primer cosa, ¿qué clase de vida tenía Elías para que el hijo dijera: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré? Padres, ¿cómo vives tu cristianismo? Si tu cristianismo es tan glorioso que quieres que tus hijos lleguen a vivir un cristianismo como el tuyo, gloria a Dios, así será. Pero si tienes que hacer cambios este día, es mejor que los hagas. Porque los hijos, como dijo ayer Marco, nos explicó lo que dice la Biblia: por sí mismos no harán nada, sino lo que ven al Padre hacer. ¿Qué te ven hacer? ¿Maldecir? ¿Fumar? ¿Qué te ven hacer? ¿Bendecir? ¿Adorar? Porque lo que te vean hacer, ellos harán. ¿Qué clase de vida llevaba Elías? Que el hijo le dijo, esta expresión vive Jehová y vive tu alma, es como: te juro que no te dejaré. Di lo que digas, no te dejaré. Y por otro lado veo al hijo. ¿Qué hijo más humilde? ¿Qué hijo más sensible? Un hijo que anhelaba la bendición de su padre. Un hijo que anhelaba lo que había visto en su padre. ¿Qué clase de hijo que tenía hambre de la bendición de su padre? La última vez que estuvimos en México, nos enfocamos en esta predicación de la bendición del primogénito. Y mi hijo, el mayor, Marco, el que cantó, predicó sobre lo que era la bendición, y el hijo que tiene hambre de la bendición del padre. Vino Marco, mi esposo, y empezó a predicar de la bendición y el hambre del padre por bendecir al hijo.
y terminamos como familia bendiciéndonos unos a otros. Fue tan glorioso, tan glorioso. ¿Dónde están los hijos que pueden pedir la bendición de su padre, de su madre, porque han honrado a sus padres? ¿Dónde están los hijos que como Eliseo dan un compromiso? No dejaré a mis padres, los bendeciré, estaré a su lado, si es el llamado de Dios, o aunque estés donde estés, pero sustentando el corazón de tus padres. ¿Dónde están los hijos que no son espectadores, que son parte de la vida de sus padres? ¿Dónde están esos hijos? Hemos hablado tanto a los padres, y esta mañana, ¿dónde están los jóvenes comprometidos que puedan decirle a su padre: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, papá, yo te honraré, papá, vive Jehová y vive mi alma, que yo estaré a tu lado, que yo te sustentaré, yo estaré para tocar ahí tu mano cuando tus años sean viejos? ¿Dónde están los hijos que recuperan su llamado de hijos conforme al plan de Dios? ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde? Que pueden perseguir a su padre por la bendición. Es increíble, porque cuando Elías le dice ya en el Jordán, sabiendo que lo iba a arrebatar el Señor, le dijo: bueno, Eliseo, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Y Eliseo le dijo: quiero el doble de lo que tú tienes. ¿Qué significa? Quiero la doble porción de tu espíritu. ¿Sabes qué significa? Está peleando su derecho de primogénito, porque al primogénito se le daba la doble herencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, no lo es. Porque el primogénito tenía la responsabilidad de que si el padre moría, él se hacía cargo de la mamá, y si en una de sus hermanas no se casaba, él se hacía cargo de su hermana, económicamente hablando. Por eso el primogénito recibía la doble unción, la doble porción. Es un mandato desde Deuteronomio. Y Eliseo, convencido de su identidad de hijo, le dice: dame el doble de lo que tú tienes. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres. ¿Dónde están los hijos que ven a sus padres? Si me vieres, te será concedido. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le concedió el doble a Eliseo. ¿Cómo no le iba a conceder Dios al hijo que tenía hambre de estar con el padre, hambre de bendecir a su padre, hambre de la bendición de su padre? ¿Cómo no Dios lo iba a honrar? Y aún los profetas, el versículo 15 dice que cuando vieron que Eliseo tenía el manto, que significa la unción, la herencia, Elías no se fue con nada al cielo, lo dejó aquí en la tierra. Su bendición la dejó aquí a su hijo. Elías se fue, pero no su bendición. Y cuando ven que toma su manto, sacude ahí las aguas del Jordán y son abiertas, entonces sí, dicen: el mismo espíritu que estaba sobre Elías está sobre Eliseo. Qué glorioso, qué glorioso. Sí, Jesucristo declaró: ustedes harán señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Las mismas obras que me han visto hacer, ustedes harán. Dijo: no, aún mayores, porque yo voy al Padre. Es necesario que vivamos en la presencia del Padre para que nuestros hijos hagan aún más del doble, mayores cosas de lo que Dios tiene, mucho mayores de lo que tú y yo hemos soñado, porque nosotros estaremos ligados con el Padre, ligados con el Padre. Y esta mañana vamos a orar. Vamos a orar dos cosas que me mostró Dios. La primera es: vamos a orar por los primogénitos, pidiéndoles perdón, porque son un experimento para nosotros. ¿Sí? Yo recuerdo la primera vez que llegué con nuestro primer hijo del hospital a la casa, fueron a verme y era motivo de fiesta.
Y ahí vimos las visitas, conociendo al Marquito, que es una fotocopia del papá y todo así. Y de repente, en la noche, mi mamá dijo, ¿quieren que me quede a dormir con ustedes? Y mi esposo dijo, no, suegra, o sea, no hay problema. Yo cuido a Claudia, ¿verdad? Ahora, mi mami vivía en el mismo condominio horizontal al final. Y Marco, muy bíblico, ¿verdad? Por tanto, el hombre dejará padre y madre, dijo no. A las 3 de la mañana, 2 de la mañana, nos despertaron los llantos del bebé. Y yo, obviamente, llorando con el bebé. Y fue Marco corriendo a casa de mi mamá, ¡suegra! Y ahí vino la suegrita linda, ¿verdad? Y tomó al bebé y yo así, llorando, orando. Y mi primeriza yo era. Y mi mamá lo revisa y todo. Y me mira y dice, Claudia, ¿le sacaste el airecito al bebé? Y yo, ¿había que sacarle? Olvidé con las visitas que había que darle en la espaldita, ¿verdad? Y pobre mi gordo lleno de gasecitos. Y el primer día, ¿para qué te cuento los errores que uno comete? Sin querer lo lastimamos, sin querer. En muchas ocasiones hasta los etiquetamos, les damos una responsabilidad que no es de ellos. Cuidarás a tu hermano. Sin querer hacemos tantas cosas por tradición. Pero lo que Dios me habló esta mañana es, vamos a restaurar el altar familiar, padres a hijos, empezando pidiéndole perdón al primogénito. Segunda cosa, vamos a levantar el altar y a bendecir a nuestros hijos. Y que los hijos puedan comprometerse con sus padres. Yo seré tu Eliseo, papá. Yo seré tu Eliseo, mamá. Yo seré tu escudero. Yo seré tu escudera. Nos robaron la camioneta el año pasado y es la que necesitamos, solo tenemos una. Y yo estábamos haciendo la denuncia y yo le dije a una amiga, sentada en el carro de mi amiga, yo miré al cielo y dije, yo necesito mi camioneta, porque la necesito para ir a predicar. Así es que yo declaro que en 24 horas me regresan mi camioneta. Y me miró como que, ajá. A las más o menos 20 horas del asalto, el ladrón nos llamó. ¿Qué tal? Citó a Marco para regresarle la camioneta. Claro que la idea del ladrón era extorsionarlos, pero no era la idea de Dios. Nos citó a mi esposo en un lugar horroroso, donde la droga, donde ni la policía entra después de las 7 de la noche. Y eran las 10 de la noche. ¿Sabes quién acompañó a mi esposo? Mi hijo. ¿Sabes quién estuvo todo el tiempo al lado de mi esposo? Mi hijo. ¿Y sabes las palabras que dijo mi hijo cuando regresó? Yo sabía que mi único llamado era proteger a papi. Que si había cualquier cosa, yo me pondría en medio, porque yo estaba ahí para proteger a papá. Dijo, mamá, eso era peor, que hay una película bien fea, que no sé cómo se llama, La Purga, creo, que es muy fea. Y mi hijo dice, eso era peor que ver los rostros que salen en los cortos de La Purga. Eso era peor. Pero ¿sabes qué? Yo tuve una visión que el ladrón alcanzaba a disparar a mi esposo y le lastimaba solo una parte. Y yo me pasé orando todo ese tiempo, hablé a mi amigo y socio y pacto de oración en México, orando por mi esposo. Al final, mientras el ladrón quería hacer, ni siquiera se vieron. La policía encontró un informante y rescataron nuestra camioneta. Gracias a Dios no pasó nada y gracias a Dios seguimos con mi camioneta. ¿Qué tal? Y mi esposo intacto. Había uno, el hijo que se ha comprometido a ser el escudero de su padre. ¿Dónde están los hijos que esta mañana serán como Eliseo? ¿Dónde están los hijos espirituales? Proféticamente América Latina está pasando este momento donde muchos fundadores de ministerios gloriosos están partiendo a la presencia de Dios. Son cabecitas blancas, ministerios de 40 años, 50 años, 60 años, 70 años están partiendo con el Señor.
¿Dónde está la generación que representa Eliseo? Dame tu bendición, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Dónde están aquellos que honran a los padres de la fe para pedir su bendición? Como iglesia necesitamos la humildad de honrar a los padres de la fe y pedir su bendición. El hermano Pablo esa mañana, de lo que Marco les decía, cuando nos contó lo de HCJB y todo, nos pusimos de rodillas y Marco le dijo: bendíganos. Y este hombre nos bendijo, este hombre soltó y dijo: Padre, lo que me has dado a mí, dáselo a ellos. Fue tan glorioso ser bendecido por un padre de la fe. Hace 2 años fuimos con mi hijo, con el apóstol de México, un hombre de Dios glorioso, un hombre tremendo, 60 años de ministerio, intachable, intachable. Llegamos a su casa y me dijo: hermanitos, bueno, así habla, perdón, lo siento, mi amor, se me olvidó. Sí, es que es norteamericano y habla muy gracioso, lo siento, en México es normal, es esto, perdón, lo siento. Bueno, y él decía: hermanitos, yo tengo manos limpias delante de Dios. No entraré arrastrándome, entraré caminando con las manos limpias. Nada me pertenece, ni esta casa es mía, nada, porque todo se lo he entregado a Dios. Absolutamente todo. 400 iglesias fundadas en México, otros cientos en África, el encargado de poner no sé cuántos miles de techos a las iglesias, porque vivió para poder honrar a Dios. Y ese hombre, fuimos con mi hijo, el primogénito, por una razón: bendiga a nuestro hijo. Tenemos que aprender a ser humildes y honrar a los padres de la fe, empezando por nuestros padres. Vamos esta mañana a orar. Vamos esta mañana a orar, mi amor. Y lo primero que siento hacer es, voy a pedir a todos los primogénitos que se pongan de pie. Todo primogénito, no importa si ya eres casado o no, ponte de pie. Todos los que fueron o son primogénitos, que se pongan de pie esta mañana. La palabra tiene una promesa sobre sus vidas: bendito todo el que abra matriz. Es bendito y consagrado. Así es que esta mañana primero queremos pedirles perdón por los errores que como padres hemos cometido con los primogénitos. Perdón porque al primero que le caemos es al primogénito, cuando es mi responsabilidad. Yo esta mañana quiero pedir perdón a los primogénitos por las palabras duras que tus padres te dijeron. Perdón por la responsabilidad y la carga que no era tuya y te pusieron. Perdón por los errores involuntarios que cometimos. Yo quiero bendecirlos como dice la Escritura. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Rey de reyes y Señor de señores, con la autoridad de Jesucristo en mis labios, yo bendigo los primogénitos y primogénitas. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús el poder de tu palabra activado sobre sus vidas. Y en esta mañana yo declaro que todo que abre matriz será bendito. Hoy te declaro bendita. Hoy te declaro bendito. Hoy declaro que la doble porción del Espíritu Santo sobre tu vida. Hoy desato la bendición de Dios sobre tu vida. Vive como quien eres, un bendito del Rey de Reyes, bendita del Rey de Reyes. Sean benditos para bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Sean benditos para bendecir. Pueden sentarse, gracias Dios. Y la segunda cosa, vamos a levantar el altar formado por el corazón de nuestros hijos. Si tú te atreves esta mañana a decirle: Dios,
te consagro a mis hijos. Los pongo sobre el altar, no para morir, sino para que tú los uses. Tú detuviste la mano de Abraham, porque jamás darte un hijo es para morir. Darte un hijo es para consagrarlo y que viva contigo y para ti. Si esta mañana, como matrimonio o como mamá o como papá, tú decides restaurar el altar de tu casa, tú decides formar un altar con el corazón de tus hijos y dárselos al Rey de Reyes, ponte de pie. Como familia, ponte de pie. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Señor, te damos gracias que hoy tú nos das luz, entendimiento, revelación de lo precioso, del valor que tiene la familia, que tienen nuestros hijos. Y Señor, estamos conscientes de que tenemos el privilegio que en esa casa, en ese hogar que tú nos has bendecido, y que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, ese hogar que te hemos consagrado, ese hogar donde hemos declarado que tú tienes el señorío y que solo tú reinas. Allí decidimos, Señor, levantar un altar para ti. Allí decidimos, Señor, restaurar si ha habido descuido, si de pronto no lo habíamos valorado, pero ahora entendemos, Señor, no solamente la importancia, la urgencia de que allí en ese lugar levantemos un altar para ti, que te honre, porque tú eres el Señor. Hemos declarado que eres el Señor de nuestro hogar, el que tiene la supremacía, el que es exaltado todos los días. Y allí en tu honor decidimos levantar altar con nuestros hijos que son eternidad, que tú has puesto en nuestras manos. Un altar que es vivo, que se mantiene encendido para honrarte a ti. Que nosotros y nuestros hijos levantarán manos que te honren y te glorifiquen en ese altar. Que tú nos darás aún palabra profética allí para nuestra familia en ese altar. Que en ese altar de adoración tú darás un sonido para cada familia que está aquí representada, un sonido único que te exalte, que te alabe, un sonido que aún será un canto nuevo, letras, palabras que levanten tu nombre en cada casa, Señor. Y gracias, Señor, que esos sonidos se unirán aquí en la casa de Dios para levantar a ti una voz, un solo canto que te honra y te glorifica. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque incluso tú darás señal profética a cada familia en estos altares, a través de una palabra, a través de algún suceso, algún testimonio, algún acontecimiento, y todos veremos por esa señal o esas señales proféticas que allí hemos levantado un altar, y que estaremos agradecidos por siempre, y que nos dará gusto, Señor, que cada casa es una morada tuya. Señor, tú eres el invitado especial en nuestra casa. Hoy declaramos, Señor, que eres huésped de honor, que allí tienes un lugar y que tú eres dueño de ese hogar, y que solo a ti hemos levantado ese altar de honra y de adoración. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque son altares vivos,
y encendidos con el fuego de tu presencia. Y cada uno de los miembros de cada familia somos antorchas encendidas para estar manteniendo el fuego en el altar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias que tú marcas la diferencia. Gracias, Señor, que vienen días tremendos, con cosas tremendas. Tú nos vas a sorprender en tu justicia, por tu amor y por tu espíritu, en cada casa que está aquí representada. Y se conocerán testimonios y milagros que sucederán. Se levantarán las voces, a los cuatro vientos se hablará lo que tú has hecho en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana los hijos que estén aquí presentes, que tomando el lugar de Eliseo, puedan decirle a sus padres: vive Jehová y vive mi alma, que yo te honraré, yo te cuidaré, yo seré tu escudero, yo seré tu escudera. ¿Cuántos hijos esta mañana quieren girar su corazón? Durante todo el fin de semana los padres nos hemos comprometido, pero esta mañana es para ti, joven. Y si no está tu papá o tu mamá, no te preocupes, tú hazlo. Gracias, el pulpo más veloz de Colombia. Que esta mañana los hijos se comprometan. Los padres nos hemos comprometido charla tras charla. ¿Dónde están los Eliseos capaces de bendecir a sus padres? ¿Dónde están los Eliseos que serán escuderos de sus padres? ¿Dónde están los Eliseos que guardarán en oración la vida de sus padres? Esos Eliseos esta mañana levanten su mano. Y si tus papás están presentes, mira a tus padres. Si no, solo levanta tu mano. Y vamos a decir, si tus papás están presentes, díselo a tus padres: Señor, delante de ti, en voz audible, Señor, delante de ti, este 14 de agosto, yo me comprometo, seré el Eliseo de mis padres, seré el escudero de mis padres. Delante del cielo, hoy declaro que honraré a mis padres con mi vida, mis palabras y mis cuidados. Mientras mis padres vivan, yo los guardaré, yo oraré por ellos, yo bendeciré a mis padres. Gracias, gracias por el techo que diste a mi vida, mis padres. Gracias, yo bendigo a mis padres. Dame los recursos económicos para poder sorprender a mis padres. Te lo pedimos esta mañana. Sella esta palabra de fidelidad ahora de hijos a padres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les bendigo y que el fuego de Dios sea sobre tu vida y tu casa, en el nombre de Jesús. Y esto mismo que acabamos de hacer, de hijos sosteniendo a nuestros padres, la Biblia dice, primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Honrarás padre y madre para que nos vaya bien, tengamos largura de vida. Y aún la Biblia nos dice que orar por los que están en inminencia y curiosamente, no curiosamente, la misma promesa para vivir quieta y reposadamente. Y yo siento en mi corazón que oremos por la autoridad que Dios ha puesto aquí en la iglesia, por los pastores y su familia. Y si pueden acercarse por acá, ustedes igual, yo quiero, ¿cuántos escuderos hay aquí que puedan bendecir a sus pastores, a sus padres espirituales? Crean que es muy importante
Miren, yo estuve por mucho tiempo, 10 años, juntos estuvimos en un grupo de oración en nuestra iglesia, era del grupo de jóvenes, y siempre estábamos orando por los líderes del grupo de jóvenes. Y en una ocasión que hubo cambio de liderazgo, se iban estos hermanos y venían otros. Este hermano que se iba, él dijo: cuando el Señor levanta a un hombre, a una familia, a una posición de autoridad, viene a ser un blanco del enemigo, porque el enemigo no está cruzado de brazos. Pero por estos jóvenes que han estado orando por mí, por mi esposa y por mis hijos, Dios nos ha permitido estar de pie, y el diablo no ha podido acercarnos, y más bien le hemos arrebatado, lo hemos vencido, pero por la oración que nos ha sostenido. Y así, recordando esto y lo que dice la misma Biblia, para que prevalezca la victoria del pueblo de Dios, ¿qué hacía el pueblo con el líder? Le sostenían los brazos en alto, porque esos brazos en alto permitía que la victoria esté presente. Y esta familia hermosa, normal como cualquier familia, tiene también sus necesidades, ¿verdad? Tiene sus momentos difíciles y necesitan sus brazos que estén levantados, y solamente escuderos, hijos que están reconociendo a estos padres, son los que los van a mantener con los brazos arriba, para que ellos estén bien, estén protegidos, y la victoria esté en esta casa, y la paz del Señor esté también con ustedes. Así que extiendan sus manos quienes están haciendo un compromiso, reconociendo el liderazgo, la autoridad que Dios ha puesto aquí, y bendecirlos a ellos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo este matrimonio como uno solo, un solo sentir, una misma visión, un solo corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, yo desato el poder de Dios sobre este matrimonio. Declaro, Señor, una unción, Padre Santo, fresca. Declaro una autoridad espiritual para las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Padre Santo, que el propósito eterno por el cual esta familia tomó nombre en el cielo se cumple. En Cristo Jesús, yo declaro y bendigo, Padre Santo, estos pies de misioneros. Bendigo estos pies, Padre Santo. Declaro que todo lo que pises, Señor Jesús, este pie, tú se los entregarás, Padre, para que establezcan tu reino. Yo activo de una manera sobrenatural una unción profética para que disciernan los tiempos en el que están viviendo. Yo declaro que los recursos económicos sobreabundarán sobre este matrimonio para que ellos lo devuelvan a la obra, Padre Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, Dios me muestra, Ricardo, que eres un soñador. Tú eres un soñador. De todo luego haces un sueño. Y Dios me dice que Él te hizo así, porque tú darás a luz sueños de Dios para esta generación. Él te hizo así, porque eres el soñador de esta generación que aterrizará los proyectos de Dios para restaurar esta sociedad conforme a las estrategias del cielo para esta generación. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, tu oído espiritual abierto. Declaro que Dios te da visiones. Declaro que las estrategias que Dios tiene para levantar su nombre, para establecer su reino y su gobierno sobre las naciones, serán dadas a través de tu mano, y muchos se asociarán contigo. Habrá alianzas espirituales con ministerios gloriosos por la humildad que tienes de aprender. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo su
descendencia. Yo declaro que estas princesas están guardadas en el hueco de tu mano, Dios. Yo declaro, Padre Santo, un liderazgo sobre esta pequeña, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, esa fuerza de carácter que le has dado, Señor, es porque ella pisará naciones de otras culturas, naciones de otras lenguas, naciones donde ella tendrá la fortaleza para soportar la soledad y establecer tu reino. Hay misiones en el vientre espiritual de esta pequeña. En el nombre de Cristo Jesús, sea bendita esta casa, cielos abiertos sobre esta casa, y levanta escuderos que respalden esta casa. Sea bendita esta familia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Eres uno. Llévese esta canción en su corazón, diga cómo es. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El corazón de los padres. Gracias, Señor. Se vuelven a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Y reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, nuestro hogar. Y mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Te adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Lo creemos así, lo cantamos así, lo profetizamos desde hoy y todos los días. Nuestras generaciones con nosotros serviremos y adoraremos al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Gracias a los pastores Marcos y Marta. Ha sido una sorpresa divina haberlos encontrado en el camino del ministerio. La verdad fue una conexión del Espíritu Santo, porque no nos conocíamos y en medio de tantas oportunidades ministeriales nos lo encontramos, y le damos gracias al Señor por sus vidas.
Desde acá vamos a orar, ¿sí? Bendecimos, diga conmigo, bendecimos los pastores, a sus hijos, su ministerio, que sea Dios guardándolos, haciendo resplandecer su rostro sobre ellos, colocando en ellos la paz, la prosperidad que viene de Dios en todo lo que están haciendo y en todo lo que harán. En el nombre de Jesús, amén. Bendecimos a los pastores, amén, a sus hijos. Hoy en la tarde nos vemos en otro ambiente, ¿no?